Ella es Patricia Nieto, periodista, narradora de historias de vida. Desde las montañas de Sonsón, donde nació y creció, Patricia llegó a la Universidad de Antioquia a estudiar periodismo. Después de ejercer su profesión durante varios años en el periódico El Mundo y en la revista La Hoja de Medellín, Patricia inició su ejercicio como docente y como investigadora. Y en su nuevo papel en la Universidad de Antioquia se formó como magíster en ciencia política y doctora en comunicación. Y fue a partir de ahí que Patricia Nieto alzó su voz en testimonio de los momentos desgarradores de nuestro país. En 2006 realizó con víctimas de la violencia la serie de talleres De su puño y letra. El resultado son los textos Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me abandona y Donde pisé aún crece la hierba. Hoy conoceremos la vida y obra de Patricia Nieto, la periodista que nos ha mostrado el alma de la Colombia profunda y dolorosa. Esta conversación de Patricia Nieto con Esteban Duperli, escritor también, autor de Dos aguas, es capítulo aparte. Patricia, naciste en Sonsón, tus padres fueron maestros de escuela. Contanos cómo fue esa niñez, porque el tiempo de la niñez de algún modo configura o ayuda a configurar lo que va a suceder después. ¿Cómo fue esa niñez tuya en Sonsón? Sí, Sonsón, muy cerca. Aquí estamos a mitad de camino entre Medellín y A Sonsón. media jornada. Pues los recuerdos son de un pueblo muy tranquilo, frío, más bien con mucha neblina. Hay un recuerdo como de mucha neblina. Y en ciertos momentos del año, sobre todo enero, muy azul, porque en el verano como que todas esas nubes se van. Ese es el paisaje de la neblina, el olor a pino, los hongos de colores en los potreros, en las mangas, a donde nos llevaban a caminar y a verlos. Una familia pequeña, papá, mamá y 3 hijas. Ya no teníamos más familias muy cercanas en Sonsón, todos habían ido. Entonces era una familia muy cerrada, digamos, muy de la vida doméstica, muy en la vida privada. Yo creo que una cosa que yo recuerdo mucho de esa infancia es el colegaje con los niños y las niñas, y la posibilidad de caminar por el pueblo con plena libertad, en cualquier calle, entrar a cualquier casa, estar en cualquiera de los parques sin tener ninguna limitación ni vigilancia de parte de los adultos. ¿Tu niñez fue, y tu primer acercamiento, digamos, como la escritura fue esta, como de la niña que participa en proyectos de escritura, por ejemplo, del colegio, del periódico del colegio, eras una buena lectora? ¿Cómo fue ese primer acercamiento tuyo con los libros y con la escritura? Pues yo creo que hay un acercamiento por los papás, por el hecho de ser maestros, y sobre todo en un pueblo donde los maestros son tan representativos y tienen como esa honorabilidad. Y mi casa era la casa donde iban muchos niños a pedir prestado el libro o la cartilla o a recibir cualquier orientación. Entonces yo creo que en esa biblioteca que tenían ellos, que era una biblioteca muy escolar, pero ahí había un acercamiento con los libros. Pero digamos que el acercamiento con la literatura, o digamos en un sentido un poco más amplio, se dio en la biblioteca pública, y por eso yo las bibliotecas las quiero tanto, porque la biblioteca de Sonsón era un pequeño local que quedaba en la plaza, en la parte baja de la alcaldía, y ese era el mundo maravilloso de los niños, porque después de la escuela nos íbamos para allá, y la bibliotecaria, que se llamaban en esa época no bibliotecólogos, ella era la que nos introducía en la lectura. Pero creo que más que en la lectura, era en la representación, porque había grupos de teatro y nosotros íbamos a ver las obras representadas. Entonces Tomás Carrasquilla en escena por los actores del pueblo. Y eso genera un vínculo, una identificación muy fuerte con la literatura. Tú luego pues, vienes a Medellín y estudiaste periodismo en la Universidad de Antioquia y entraste en 1990 casi que al lugar donde había que estar si uno quería ser un buen periodista, que era el periódico El Mundo, ¿no? En esa época había como una constelación de buenos periodistas en esa época.
cómo era el trabajo allá en el mundo en esa época y donde creo que entraste en contacto con una realidad de Medellín difícil, de barrios periféricos. Sí, fue muy a finales de los 90 que entré a hacer las prácticas profesionales al periódico y bueno, allá me quedé un tiempo. Estuviste 3 años en el mundo. Sí, y nosotros íbamos de la Universidad de Antioquia donde ya habíamos vivido cosas muy difíciles. Nos tocó toda la represión del 87, ese año nefasto, que nos afectó tanto como generación, que limitó tanto nuestras libertades y que como periodistas nos movió mucho porque siendo tan jóvenes nos veíamos como obligados a reportar esa realidad, así fuera para una materia o dentro de la formación universitaria. Entonces digamos que luego la llegada al mundo fue casi como una continuación de esa escuela. Y ahí yo descubrí una ciudad que no tenía en mis referentes, que era la ciudad del borde, del límite, que llamaban muy gráficamente el limbo, que es la zona que estaba por encima de Santo Domingo Sabio, ese cordón que luego lo integraron al perímetro urbano, pero que era rural, urbano, campesino, citadino, ilegal, informal. Y esos barrios que hoy se llaman La Esperanza, Carambolas, Bello Oriente, La Cruz y La Honda, que son esa franja, pues fueron un lugar que yo conocí por el periódico y que cubrí durante todo ese tiempo. Y esa zona de la ciudad que todavía visito y que sigue enseñándome cosas, yo creo que me mostró una realidad muy de las entrañas de la gente. Yo creo que yo ahí empecé a entender que el encuentro con las personas con las que un periodista trabaja tiene una dimensión distinta a la conversación con una fuente. Ellos me enseñaron eso, que había que tener paciencia, que había que ser prudente, que era necesario que ellos confiaran en el reportero para poder aportar su historia, contar su relato. Y eso es una cosa que yo se las debo a ellos y a otros campesinos, y que es un asunto que no se aprendió pues en las aulas o de hecho ni en el periódico en la rutina, pero me lo mostraron esas zonas de la ciudad. ¿Recuerdas quiénes más estaban en esa redacción del Mundo? Hace poquito tuvimos aquí también a Ricardo Aricapa, que también fue de esa generación. ¿Recuerdas quiénes más estaban ahí? Ya cuando yo llegué se había ido un grupo importante. Estaba Adriana Mejía, que era maravillosa porque tenía la oportunidad de escribir solo para los domingos y eso a mí me parecía lo que yo quería que algún día me pasara. Obviamente ella ya tenía un recorrido y tenía pues un lenguaje. Ella tenía una voz propia, nosotros no. Estabas recién egresada. Y entonces yo la miraba y yo decía, ¿cuándo será que yo me siento en esa esquina donde ella estaba? Que además tenía en la parte de atrás un afiche de una obra de Débora Arango. Entonces era como un altar y yo decía, claro, pero ¿cuándo será que yo puedo hacer eso? Y yo reemplacé a una persona que fue para mí también un referente, que es Adriana Arango, que luego trabajó en la alcaldía, creo que todavía, pero era una cronista del asfalto. Y yo quería hacer las cosas que ella hacía, ¿cierto? Cuando ella se fue, yo terminé mi práctica y me quedé, digamos, en el puesto que ella tenía. Del Mundo fuiste como a otro de esos íconos periodísticos de Medellín y de Antioquia, que es la revista La Hoja, donde estuviste también 3 años. Ahí estaban Ana María Cano, Héctor Rincón. Ahí fue una experiencia distinta a la del Mundo, porque no era este asunto diario de la sala de redacción y del cierre diario, sino que había, digamos, como más tiempo. Y te he oído decir a veces que ahí tuviste como una suerte de como progreso estilístico, ¿no? Eran textos que podías trabajar con mucho más tiempo. Contanos de esa etapa de la Hoja. Yo creo que el Mundo fue la calle, ¿cierto? Que el Mundo para mí fue enfrentarme a la calle, a las voces de las personas, a la escritura rápido, en caliente, sin contención. Y La Hoja de Medellín fue para mí como el freno, como a ver, paremos, vamos a hacer esto más lento,
Y ese más lento no quería decir que se trabajaba menos, solo que se trabajaba más en un texto y no en 30 textos al mes, sino en un texto al mes o dos. Y ahí sí creo que para mí la hoja fue la oportunidad de refinar una manera de mirar, una manera de procesar lo que veía en la calle a mi manera y de tener mayor control sobre lo que se pone en un texto, de explorar una voz propia. Creo que eso lo hace un cronista desde sus inicios, solo que no es consciente, no tiene el ejercicio de autorreflexionar. Y creo que para mí la hoja fue ese escenario de no solo hacer, sino pensar en lo que se hace. Y por supuesto era un equipo que estaba permanentemente en ese ejercicio, y yo pienso que la hoja para nosotros fue el lugar de la palabra lo mejor dicha posible. Ahí entraste como en contacto con tu elemento, que es el periodismo narrativo. Es este puente que hay entre lo escueto que puede hacer el periodismo de datos y lo efervescente que puede ser como la literatura. Hablando del periodismo narrativo. Sí, yo creo que el periodismo que llamamos informativo, ese de los datos, es como un tránsito que un periodista debe tener. Yo creo que hay textos perfectos de las agencias de prensa, en las que en 5 líneas te contaron todo, ¿cierto? Y que un periodista tendría que ser capaz de hacerlo, y yo siempre trato de que los estudiantes logren hacer eso. Yo creo que si se maneja esa maestría, uno va con un seguro en el caso de que quiera experimentar otro estilo, ¿cierto? Yo creo que el estilo narrativo era algo que yo traía, seguramente conectado con eso que hablábamos ahora del pueblo y de esa narración oral de la que nosotros bebimos allí, ¿cierto? Que se alimentó luego en la universidad con un maestro como Juan José Hoyos, que digamos que es para nosotros la sombrilla de esa escuela en Medellín. Y claro, uno cree que hay un momento en que uno cree que ese es el género apropiado para contar lo que uno quiere contar. No quiere decir que el otro no lo sea. Y entrar en ese lenguaje es entrar en el lenguaje muy íntimo, digamos que es un ponerse contra la pared de uno mismo todo el tiempo, no solo el dato, contrastar el dato, el personaje, el escenario donde se desenvuelve aquella trama que uno quiere contar, las implicaciones de ese hecho, la trascendencia social del hecho, sino yo qué tengo que ver con eso, qué hago yo ahí, cuál es mi conexión con esa historia que estoy contando. Y eso implica mirarse todo el tiempo, o sea, escudriñarse y en muchas ocasiones llamarse la atención de lo que uno es frente a su sociedad. Y eso, digo que ese ejercicio va determinando la textura del lenguaje que un cronista va aprendiendo o va descubriendo que tiene. Un buen escritor o una buena escritora es también, por lo regular, una buena lectora. Hiciste una especialización en literatura, ¿no? Sí, yo hice una especialización, una vez terminé la carrera, el pregrado, y recuerdo con mucho placer que en esa especialización analizamos mucho el teatro, el texto teatral, la dramaturgia. Y me acuerdo que una obra muy analizada fue Guadalupe, años 50. Y eso Piezas que encajaba encajan exactamente con una preocupación por la violencia, y eran cosas que no estaba buscando, sino que uno las engancha cuando se las va encontrando en el camino. Y también en ese recorrido académico luego hiciste una maestría en Ciencias Políticas, te vinculaste a los grupos de investigación del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Y creo que entraste en contacto con una persona que es muy importante para ti, que fue María Teresa Uribe. Contanos de esa relación con María Teresa, de cómo la conociste, tu labor ahí. Y de ahí salió una publicación, creo yo, todavía como en el ámbito muy como del periodismo informativo, como de este asunto, como de los datos, que es el desplazamiento forzado en Antioquia. Contanos de toda esa etapa tuya. Sí, yo me propuse estudiar ciencia política porque yo quería ser mejor periodista. Y esa fue una cosa con la que me tocó lidiar y luchar en ese instituto, un instituto al que aprecio mucho y con el que todavía tengo muchas relaciones, pero bueno, hace tantos años era distinto, porque el instituto está llamado a formar académicos de la política, de la ciencia política, y yo no quería hacer eso, yo quería escribir mejor que el periodismo, no los ensayos académicos. Entonces fue un forcejeo bastante costoso, yo creo que para mí y para los profesores. Pero ahí encontré ese escenario con María Teresa Uribe, que estaba, digamos, en ese momento, 96, 97. Acababas de salir de la hoja en ese entonces, sí, ¿no? era como el paso lugar, que seguía. sí. Y ella estaba preocupada por el tema de los migrantes. En ese momento se le decían migrantes, personas en éxodo, también destechados y desarraigados. Un montón de eufemismos para no señalar lo que había que señalar. Y que estaban, esos eran los titulares de la prensa, la manera como se denominaba un fenómeno que ya en el país volvía a ser dramático, como había sido en los años 50 o empezando en los años 70. Y ellas me invitaron a participar en esa investigación porque creo que María Teresa tenía tanta intuición y tanta apertura a distintas formas de investigar, que entendía que un reportero en un equipo de esos era importante. Y claro, yo hacía una cantidad de labores que para quienes llevaban muchos años en una academia les costaba más. Claro. Ir a la calle, ir al territorio, hablar con la gente. Abrir el camino del trabajo de campo, trabajar con la gente, hacer mapas con la gente, traer testimonios, procesos a los que mis compañeros del instituto fueron entrando, pero yo creo que yo sí tuve en ese grupo esa virtud de haber podido aportar eso porque María Teresa lo vio. Yo creo que ella me permitió hacer lo que yo quería, o sea, participar en esos equipos, aprender mucho, por supuesto tener una solidez teórica, pero también entendió ella y otros profesores que de mí no iban a conseguir un texto académico y aceptar como trabajo de grado en una maestría en ciencia política un reportaje. Y yo creo que esa fue la primera vez que eso se hizo. No sé si se volvió a hacer. Yo creo que no. Muy bien. Sí. Ahí escribí un trabajo sobre desplazados, personas que venían de Urabá y venían a vivir a los barrios de los que hablamos ahora, a La Cruz exactamente. Y empecé con una familia y esa familia me llevó a otra y a otra y a otra, y de pronto era tener en un texto digamos, la travesía de un grupo familiar desde primero Peque, de Peque a San José de Apartadó, por hambre, primero, por allá en los años 50, y luego esos descendientes de Apartadó o de las zonas rurales de Apartadó a Medellín, huyendo de la violencia. Y luego muchos de ellos volviendo a Apartadó y luego regresando a Medellín. O sea, esos ciclos de ir y volver que María Teresa analizaba desde la sociología, yo los contaba en estas historias. Patricia, hablemos de dos libros que hiciste en momentos distintos de tu vida, pero que tienen una particularidad y es que los trabajaste con fotógrafos. El primero es un libro de 1998 que se llama El sudor de tu frente,
Los rostros del trabajo, que lo hiciste con Juan Fernando Espina, en donde tú escribías unos textos y había unas fotos de Juan Fernando Espina que acompañan esos textos, y luego años después un libro que quizás funciona invertido, ¿no? Que son unos textos tuyos que acompañan unas fotografías de esta gran fotógrafa que es Natalia Botero, y es un libro que se llama Relatos de una cierta mirada. Hablemos de ese par de libros. Pues el primero es un libro muy bonito, pues digamos que fue el primer trabajo mío en libro que yo vi con esa forma, y es muy bello porque lo presentamos en la Universidad de Antioquia, y no fuimos sino Jorge Giraldo y yo. Jorge era el presentador del libro y yo era o sea, no hubo público y nos fuimos a tomar café. Buenísimo. Es un libro que recoge historias de trabajadores. Lo hiciste con la Escuela Nacional Sindical, que tenía como un fondito editorial. Tenía un fondo editorial y ellos querían contar vidas de trabajadores. Y ahí obviamente encontré personajes maravillosos que en ese momento representaban el trabajador, digamos, hacendoso, disciplinado, creativo, de la calle también. de la calle, y para quienes el trabajo era un eje vital, ¿cierto? Y está ahí un taxista que por supuesto te muestra Medellín, o sea, como todos los taxistas que hacen el mapa más completo de la ciudad en las noches y con toda la penumbra de una ciudad como Medellín en esa época. Y está también la maestra que en los ratos libres, en las noches y los fines de semana construye, cose trajes de novia y pega perlas y pega perlas y pega perlas para que el vestido pues quede lo más engalanado posible, y todo el esfuerzo que hay en la familia de la maestra costurera porque las niñas le ayudan a pegar las perlas, el obrero de fábrica que cumple turno y en el contraturno juega fútbol y le pone el techo a la casa, o sea que fue un... ¿Está también la modelo? Sí, claro, eso es 1998. Cuando todo esto nos tomó por sorpresa. Y estaba en su momento Natalia París mostrándonos un mundo que para muchos era y sigue siendo superficial o digamos poco serio, pero yo descubrí en ese momento en ella una chica trabajadora, una mujer que, claro, su cuerpo es parte fundamental de lo que ella hace en las pasarelas, y una persona que hace de esa práctica una empresa, ¿cierto? Digamos que él hizo las fotos de unos textos que yo ya tenía adelantados o de personajes que ya estaban definidos, y por supuesto esas fotos le dan a los relatos pues una fuerza impresionante. Y luego, digamos que el Relatos de una cierta mirada es un trabajo que yo podría decir que es como en un momento de madurez, tanto de Natalia como mío, en el que la vida a las dos nos hace un freno, es decir, dejamos de hacer cosas con tanta velocidad, se nos pasó un poco la necesidad de estar cubriendo cuánto acontecimiento ocurría o cuánta noticia pasaba. Y un día conversando de todas las cosas que habíamos hecho, ella en sus empleos y yo en los míos, nos pusimos a hablar y a recordar escenas. Y yo ya tenía pues muy incorporado el tema de la memoria, y empecé a hacer con Natalia una selección de sus fotos y a hacer memoria de esas fotos, memoria de reporteras. Hay unas fotos en las que estábamos las dos, o hechos en los que estuvimos juntas y otras en los que cada una estuvo por su lado. Y lo que yo hago con las fotos de Natalia es hacer una nueva lectura, como si yo las pudiera describir desde hoy, y eso lo que le da es una nueva actualidad a esa fotografía, pero también una nueva lectura de ese pasado. ¿Qué nos dice ese pasado hoy? Y eso yo digo que es un mosaico muy bello, que también es un homenaje al trabajo de Natalia, y a muchas fotos que se publicaron, pero que no, de pronto se olvidaron, y otras que no fueron publicadas, pero que estaban en el archivo
de ella, tanto en el análogo como en el digital. Patricia, ¿en tu vida hubo como algún momento preciso en donde tu preocupación por la violencia y como periodista te diste cuenta que eso no estaba siendo narrado como debería narrarse y que tú ahí tenías como una oportunidad para hacerlo? Es decir, que lo que sucedía en el país, que se documenta tanto en el ámbito de las noticias, requería ser narrado con otras maneras, con otras velocidades, con otros formatos. ¿Hubo como un momento preciso en que tú te diste cuenta de eso? Yo creo que hay dos momentos en los que yo me doy cuenta de mí misma, es decir, como el espejo mío. Uno es muy temprano, es en el año 91 en el mundo, cuando ocurrió la bomba de la Macarena, que fue en febrero, un sábado, y como yo era pues recién llegada, a mí me tocó solo el lunes, me encargaron una tarea que fue ir a la morgue a hacer el convencional listado de cuerpos y características de cuerpos para que la gente supiera que podían eventualmente ir a la morgue. Eso se hacía por teléfono y eventualmente el periodista iba hasta la morgue, pero como era una bomba, era la primera bomba que estremecía de esa manera Medellín, a mí me pidieron que fuera. Y yo terminé entrando al laboratorio donde tenían los cuerpos a acompañar a una señora a identificar a su hermano. Y yo creo que ese momento para mí fue como una impronta, porque yo nunca había entrado a una morgue y nunca había visto un muerto, ni siquiera un muerto de muerte natural. Eso que me reveló el cuerpo de este muchacho fue muy impactante. Y yo creo que ahí yo empecé a pensar, ¿y esto cómo se cuenta? Sin tener mucho contraste con cómo lo cuentan otros. Yo creía que lo contaban bien, ¿cierto? Como de leer a Germán Castro, de leer a Juan José, de leer algunas crónicas de Alfredo Molano, uno siente que ahí hay una conexión. Entonces empecé a preocuparme por cómo hacerlo yo. Y creo que el otro momento fue en Machuca, cuando la voladura del oleoducto, que trajo como consecuencia el incendio del pueblo. Yo ya estaba en el Instituto de Estudios Políticos, ya no tenía un medio que me respaldara, digamos que desde ahí yo ya estaba en la calle. Y yo viajé con permiso de la universidad, pero de cuenta propia a hacer ese trabajo. Y creo que eso fue muy revelador para mí en varios momentos. Primero, cuando yo llegué al aeropuerto de Remedios, en la avioneta que yo llegué salían los periodistas. Y un chico que había estudiado conmigo me dijo, ¿y vos a qué viniste ya? Llegó tarde. Nosotros no bajamos. Y yo, pero se iba la noticia, ¿no? Sí, se iba la noticia y se iban ellos. Ajá. Yo llegaba, no fue que yo hice una estrategia de llegar tarde, no pude llegar antes, no tenía plata, no había vuelo, mientras pedía permiso, esas cosas. Y me quedé en Machuca una semana, recogí muchos testimonios, dormí en la iglesia con las personas que estaban en el albergue, pero cuando llegué a Medellín no pude escribir esa historia. No la pude escribir primero porque era tan fuerte, era una cosa tan impactante, que yo creo que solo se podía haber escrito con la adrenalina ebulliendo, como seguramente lo hicieron mis colegas, que tuvieron que escribir porque tenían un jefe esperando la historia. Yo no tenía un jefe esperando la historia. Y también porque cuando empecé a escuchar las grabaciones, yo me di cuenta que la mayoría de las personas no contaban una historia con ordenamiento lógico, no había un relato coherente en lo que narraban. Entonces se podría haber hecho una crónica con frases o con emociones, pero yo me preguntaba si un mes después, 2 meses después, las personas se iban a reconocer en eso que yo decía que habían dicho. Yo creo que muchos de ellos estaban realmente fuera de sí cuando hablamos.
y no pude hacerlo, no pude porque sentí que no debía tomar los testimonios en ese, o sea, como con esa intensidad del que dice, del que cuenta algo en un momento de pánico. Obviamente son fuertes, yo todavía los oigo y los tengo y son muy reveladores, pero yo en ese momento no tenía la capacidad de tomarlos y hacer algo que yo sintiera que respetaba lo que ellos habían vivido. Y esa sí fue la mirada en el espejo. Y el contraste con lo que hicieron otros periodistas, tanto en la prensa como en la televisión, y empezar a reflexionar sobre si esa sí era la manera como debíamos contar. Yo creo que esas reflexiones, esas revelaciones, yo creo que te llevan, pienso yo, como derecho precisamente como a este libro, que son Los Elegidos, donde hay también una preocupación muy fuerte por la muerte, unos muertos muy difíciles que los llamas los muertos del agua, son esos cuerpos que aparecen en Puerto Berrío. Contanos cómo fue la investigación para este libro y la escritura de este libro. Sí, yo creo que por alguna razón el tema de la violencia y de los abusos del poder y del sufrimiento humano es un tema que a mí me ha interesado. Y entonces cuando a uno algo le interesa, todos los sentidos están conectados con aquello, ¿cierto? Entonces a vos te ha pasado, uno empieza a ver una cantidad de señales en el mundo de afuera que conecta. Yo estaba escuchando la radio como todas las mañanas y escuché una noticia en una emisora en la que le daban el paso, el cambio al reportero en el Magdalena Medio, porque en el Magdalena Medio ocurría algo extraordinario. Era una noticia extraordinaria, fuera de lo común, exótica. Y él contaba que en Puerto Berrío unas personas estaban recogiendo los muertos, los cadáveres que bajaban por el río y los enterraban. Eso recuerdo que fue así como de esas noticias de sensación que a veces se publican. Lo apunté. Unos días después, en una pequeña revista de las que vienen insertas en los periódicos, también contaba esa historia en 2 párrafos, otra vez como un hecho curioso, como una curiosidad. Recorté el papelito y lo guardé. Y un tiempo después, en un congreso de psicoanálisis, una psicoanalista presentó una ponencia en la que en algún párrafo decía, por ejemplo, las personas que adoptan cuerpos en Puerto Berrío. Yo en este momento no puedo decirte de qué era la charla. Yo me quedé con esa frase y al final abordé a la doctora María Cristina Giraldo y le pregunté si ella había ido a Puerto Berrío y si eso era cierto, porque de pronto era una persona que va al cementerio, como ocurre en tantos pueblos que hay alguien que duerme en una bóveda y es una curiosidad. Ella me dijo, ya fui y son cientos. Entonces cuando ella me... Es algo que sucedía también desde hacía años. Sí, ¿no? que sucedía y que no era una persona, era una práctica. Entonces ya ahí entendí que sí había un tema y empecé a viajar a Puerto Berrío cada vez que podía. Todo esto es tiempo fuera del trabajo. Y a construir esto que finalmente escribí en un mes, pero después de unos 4 o 5 años de estar pendiente del tema. Y lo que se revela es cómo personas de esta población entran como dolientes de cuerpos ajenos, de cuerpos que no conocen, de cuerpos que murieron en circunstancias que son una incógnita, pero que se presume son asesinatos clandestinos, y ellos los adoptan, les hacen los rituales fúnebres y cuidan de ese cuerpo y de ese espíritu por un tiempo. Entonces hay una relación que trasciende el momento de la sepultura y se prolonga a veces por años en una cosa muy
muy mística, religiosa, muy de... Catártica, también de descanso para muchas personas. Sí, no solo de... Eso es de doble vía. Yo rezo para que el espíritu que habitó este cuerpo se libere de los pecados y pueda ir al cielo, pero ese espíritu me debe devolver este favor con bienestar. Es una práctica, es una transacción, sí. ¿Cierto? Y bueno, lo que estas historias cuentan es cómo eso sucede, cómo lo hacen, por qué lo hacen y según ellos, ¿para qué les sirve? Patricia, tu preocupación, además de estos muertos de la violencia, también orbita mucho en torno a las víctimas, y tú tienes una faceta muy interesante, que es la de compiladora de unos talleres que has hecho, que se llaman los talleres de su puño y letra. De eso hay 3 títulos, que son Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me abandona y Donde pisé aún crece la hierba. Estos son unos talleres en los que trabajas con víctimas, y creo yo que empezaste a trabajar también como con víctimas cuando como aquí en Colombia no le poníamos atención a estas personas, ¿no? Contanos cómo ha sido esa experiencia. Mira, y los productos que salen después. Ese ejercicio viene inmediatamente después del pasmo con Machuca. Es decir, cuando yo me quedo en silencio porque no puedo escribir esa historia y preguntándome, ¿tengo derecho y de qué manera a tomar la voz del otro y traerla a mi texto? ¿Puedo tomar esa materia delicada, frágil, que es la voz de una persona que está sufriendo, recortarla y traerla a mi relato? Como esa duda y esa sacudida que a mí me generó lo que conté ahora de Machuca, ahí es donde viene la conexión con estos talleres, porque yo inmediatamente después de eso presenté un proyecto para hacer estos talleres con el propósito de saber la gente cómo contaba. O sea, mi pregunta era, ¿cómo lo contarían ellos, que lo vivieron? Porque estaba insegura de lo que yo hacía, porque tenía una tremenda inseguridad. Y bueno, la posibilidad de hacer esos talleres se demoró unos años, porque aquí pues la financiación para ciertas cosas se demora, pero por suerte se pudo hacer y lo hicimos durante varios años y resultaron esos libros. Eso fue un proceso en el que los periodistas dejamos, digamos, la labor convencional de ir, entrevistar y escribir, y nos pusimos a mediar entre la persona, el sobreviviente, el testigo y su propia escritura. Y era acompañarlos a que dejaran en un texto escrito el relato que podían hacer de su experiencia. Eso fue muy importante porque era el año 2004, 2005. No había en general trabajo con víctimas. Yo creo que fue uno de los primeros trabajos que en Medellín le puso el oído a muchas personas sufrientes que habitan esta ciudad. Son libros que recogen, que reúnen personas de distintas procedencias, víctimas de distintos delitos o victimizaciones, con distintas formas de contar, y que funcionan como un fresco de ese sufrimiento. Para ellos yo creo que fue importante saber que tenían un talento que muchos de ellos habían olvidado, y era escribir. La primera respuesta cuando invitamos a muchos de ellos era: yo no sé escribir, porque se piensa que la escritura es un don o una virtud de unos pocos, y no es cierto, ¿cierto? Todos tenemos esa capacidad. De hecho, quienes no fueron a la escuela. Entonces hicimos ese acompañamiento con personas que algunos de ellos no habían tenido escolaridad. Entonces fue casi que un proceso de compartir la escritura con ellos para que lograran hacerlo. Yo sí pienso que esos libros hoy vistos, pues con tantos años de distancia, yo creo que son muy importantes en Medellín.
Patricia, hay una arista de tu trabajo que se aleja de este asunto como de la violencia, del conflicto y las víctimas, y tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Tú tienes un título que se llama Inventario Vegetal, que lo hiciste con Belisario Betancourt. ¿Cómo fue ese trabajo y sobre todo cómo fue trabajar con Belisario? Pues eso fue una experiencia maravillosa porque fue volver a la hoja. Mira que la vida se va tejiendo en muchos sentidos con las mismas personas que uno ha conocido. Entonces fue un proyecto que Héctor Rincón y Ana María Cano editaron. Era una propuesta para hacer como una publicación a propósito de la expedición botánica, y lo que se hizo ahí fue retomar unas especies vegetales descubiertas por Mutis y actualizarlo con unas especies descubiertas por el profesor Álvaro Cogollo, que es el botánico de hoy. Entonces es un libro que tiene plantas de aquella época y plantas de ahora, y el trabajo, digamos que fue un reto en el trabajo de la escritura, porque era tomar las descripciones botánicas y convertirlas a descripciones periodísticas o literarias. Era interpretar a Mutis o interpretar a Cogollo y convertir eso en un texto que le pudiera ser de fácil lectura a cualquier persona, pero que no perdiera la exactitud del botánico. Entonces eso fue un trabajo sobre todo con el profesor Cogollo de día a día durante varios meses para lograr la precisión en esas descripciones que me permitieron poner el ojo en los seres pequeños, o sea, en lo mínimo, identificar las diferencias en aquello que parece homogéneo. Con Belisario no tuve mucha relación, él ya pues obviamente estaba en Bogotá o no sé dónde, en otro lugar, y lo que hacía era una conversación intermediada por los editores con él. Y supongo que él era el hombre pues que manejaba el tema de Mutis, ¿no? Claro, con toda esa erudición que él tenía en ese... Y luego también con Héctor Rincón y con Ana María trabajaste un tema similar, que es la colección Sabia, que es bastante reciente, son varios tomos, es un trabajo también como de muy largo aliento. Sí, esa es una colección muy bella que recoge las regiones naturales de Colombia en una colección, y es como muy coherente con la mirada que ellos han tenido siempre de otro punto de vista, de poner frente a un escenario el ojo en otra dirección. Y eso es 2006 en adelante, 2007, y ellos en medio de la violencia del paramilitarismo tan cruel, aunque había unos grupos desmovilizados, el país todavía estaba en esa inestabilidad, y ellos deciden ver las regiones naturales como regiones de vida, y arman una expedición. Es una expedición a recorrer todos esos lugares y a contarlos en sus manifestaciones biológicas, geográficas, gastronómicas, culturales, en el sentido de cómo se apropia los seres humanos de recursos naturales para la música, para el aprendizaje, para la medicina. Fue un trabajo de varios años, que yo creo que es un material muy interesante para hacer difusión y pedagogía de la naturaleza. Y escribir de esos asuntos un poco te sirve como de contrapeso, y estar en estos proyectos de investigación te sirve como de contrapeso pues, para este otro trabajo de narrar la violencia y lo truculento que puede saber a veces. Sí, esos son oasis, ¿cierto? Son lugares yo no digo que de tranquilidad, porque es muy difícil hacerlo, porque describir una planta pues te exige un enorme esfuerzo creativo, y como es escritura tiene que haber drama, entonces es imposible que yo El drama de un helecho. le pueda sacar o sea, hacerle un desvío a mi preocupación por
porque las historias tienen que tener un quiebre. Entonces aún ahí vos estás buscando lo que finalmente mueve la propia vida. Y eso lo vas a buscar en cualquier historia que quieras contar o que te encarguen. A veces historias por encargo que uno dice deberían ser las más fáciles, las que están... No, ahí en esas también el reto es, bueno, ¿y cómo hago que esto sea distinto? ¿Cómo hago que esto le importe al lector? Y al lector le importa la belleza, le importa la delicadeza, pero el lector y la curiosidad humana también pasa por las transformaciones, para no hablar del drama, las transformaciones, cómo eso que me están contando cambia, y un cronista debe ser capaz de contar ese cambio. Patricia, hay una última faceta tuya que es la de profesora. Llevas largo tiempo siendo profesora en la Universidad de Antioquia, también en otras universidades, pero mayormente en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Periodismo. ¿Cómo es esto de enseñar periodismo? ¿Cómo eres como profesora? Es un trabajo, en el sentido estricto de la palabra, es esforzado, porque los muchachos siempre tienen 20 años, ¿cierto? Y ahí hay un reto enorme, porque es no cansarse de tener siempre esos chicos que no envejecen y que traen unos problemas, los mismos problemas, los problemas viejos de la sociedad, las preguntas generales de alguien que se preocupa por la creación, las mismas preguntas que nos hemos hecho siempre y vuelve, y entonces cada año hay que tratar de encontrar respuestas para esas mismas preguntas, las profundas, las centrales, pero jóvenes que vienen también cargados de un contexto cambiante. Entonces es un reto de todos los días, no solo lo propiamente profesional, sino la manera como se establece una relación emocional, una conexión con ellos. Es una labor de no parar, y es una labor que no termina. Patricia, muchísimas gracias por esta conversación en torno al periodismo narrativo y a otras cosas que has hecho en tu vida. Muchas gracias.